Muy buenas tardes. Enhorabuena, lo primero, por desafiar los elementos. Enhorabuena por haber llegado hasta aquí, por haber llenado este salón, que no es fácil. Vamos a empezar un nuevo ciclo. Es el quinto ciclo ya de El Mundo que Viene. Los encuentros que organiza la Fundación Mutua para debatir, para reflexionar, para hablar del mundo que viene, pero es que es en realidad el mundo que ya ha venido, el mundo que tenemos entre manos. Hablamos en la primavera pasada de Latinoamérica, hablamos hace un año de Estados Unidos, las elecciones, hablamos de desinformación, de polarización, hablamos del Alzheimer. Ahora vamos a hablar de los actores claves en el escenario geopolítico. Vamos a hablar de Rusia, vamos a hablar de Europa, vamos a hablar de China, vamos a hablar de Estados Unidos. Hoy, el próximo miércoles y el otro. Vamos a hablar de política, de economía, de comercio, de empleos, de guerras, de paces, en fin, casi todo pasa por estos 4 puntos del tablero. En realidad el tablero, las 4 esquinas del tablero, lo forman estas 4 potencias. Empezamos hoy con Europa, con esta Europa que se ha presentado en muchas ocasiones con justicia como uno de los milagros del siglo XX. Esta es la Europa de los países que se habían destrozado, que habían destrozado el continente en 2 guerras mundiales, se dieron la mano en torno a esta fecha. Esta es una foto del año 51 de la Constitución de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero. Unieron recursos, el carbón y el acero, dijeron nunca más, y de aquella comunidad europea, con Schuman, con Monnet, con Adenauer, de aquello que pareció una utopía, porque era una utopía, porque aún estaban por cicatrizar las heridas de la guerra, porque los escombros estaban todavía en muchas ciudades, porque estaban reconstruyéndose los países destruidos. De aquello hemos pasado a la realidad de la Unión Europea de hoy. Para hablar de qué ha ocurrido, de qué fue de aquella utopía y de qué es esta realidad, está hoy con nosotros José Ignacio Torreblanca, que es politólogo, que es ensayista, que es periodista, que publica una columna semanal en El Mundo y que es director para España del Consejo Europeo de Relaciones con Europa. Buenas tardes, Nacho. Muchísimas gracias por la invitación. Buenas tardes. ¿Qué nos pasa a los europeos con Europa? Un momento. ¿Por qué oscilamos entre creernos el milagro, entre creernos que es hoy Bruselas, que son los 27, a qué hemos llegado, qué fronteras tenemos, cómo la persona que tiene la desgracia de nacer fuera está siempre queriendo entrar, y al tiempo, por qué somos a veces tan derrotistas? ¿Cómo es posible que Europa haya recibido hace 13 o 14 años el Nobel de la Paz, muy justamente por lo que ha hecho, y sin embargo a veces nos creamos que somos un equipo de tercera división, es decir, con las capacidades que hay, con el capital humano, con los recursos económicos? No vamos a agotar el asunto en esta pregunta, pero sí quería empezar por acá. ¿Qué nos pasa? ¿Por qué no siempre entendemos lo que es Europa? Bueno, pues nada, gracias por la pregunta y por la invitación. Me sumo también a los agradecimientos a todo el mundo que ha venido. Estaba hace poco ahí debajo del puente Eduardo Dato con todo el agua que estaba cayendo y digo, qué valiente la gente salir hoy esta tarde a la calle. Así que es un placer estar aquí a resguardo. Vamos a ver si intercambiamos algunas ideas. Bueno, yo creo que me estaba acordando cuando decías esto de una vez en una conferencia, estaba en Washington, y alguien que estaba en la mesa le preguntaron esto de si la botella estaba medio llena o medio vacía. Y en el turno de preguntas alguien del público que levantó la mano y dijo, yo soy ingeniero y le digo que el problema que tienen ustedes es que la botella es demasiado grande, ¿no? Dice, bueno, pues quizá es eso, ¿no? Estamos siempre con la botella medio llena o medio vacía, estas discusiones, y la botella es demasiado grande. ¿Por qué es la botella demasiado grande? Porque fracasaremos siempre que midamos la Unión Europea contra un Estado, un superestado, una superpotencia. La Unión Europea no es un Estado, no es un Estado-nación, y por lo tanto no podemos hacerla competir en una liga que no es la suya. Es una unión de Estados que han decidido compartir su soberanía para ganar juntos, y es mucho más útil, por tanto, poner el estándar atrás.
en aquello de lo que nos hemos separado, en aquello de lo que hemos huido y de lo que intentamos librarnos. Y lo vemos, y hablaremos de esto, ¿no?, con respecto a Rusia, a los imperialismos, las dinámicas que tenemos en el mundo que parecen de feudalismos, de que todo el mundo quiere tener vasallos y dominar a los otros. Hemos construido un espacio de paz y prosperidad entre una serie de países y poblaciones que han estado matándose sistemáticamente durante cientos de años. Y hemos conseguido algo que los que ya tenemos una cierta edad sabemos que no es tan fácil, que es que atravieses las fronteras sin darte cuenta. Que ponga un cartel y de repente estés en otro sitio, que no cambies una moneda, que tengas la libertad de establecerte en un país o en otro en ese contexto europeo, ¿no? Entonces, si nos medimos contra Estados Unidos, contra China o contra Rusia, nos va a entrar la melancolía. Pero si nos medimos contra aquello de lo que hemos escapado, creo que podemos tener muchísimas razones todavía para seguir celebrando todos los días que tengamos este proyecto compartido. En proyección histórica está clarísimo de dónde venimos y qué somos, pero es que además tú, que no paras de viajar, sobre todo por Europa, pero también por España, por Estados Unidos, yo creo que ves muchas realidades que no justifican el derrotismo. Qué malos somos, no exportamos, no se investiga, esto es un desastre. Da la impresión de que no es así, ¿no? Sí, además lo vemos en las encuestas en muchas partes del mundo, aunque siempre tenemos esta idea, hasta hace poco, ¿no?, de que todo el mundo se quería ir a Estados Unidos, que Estados Unidos sea el faro de la libertad. Pero Estados Unidos, no ya solo en estos últimos años, este año y en los últimos años con Trump 1 y con Trump 2, se ha vuelto un país tremendamente desigual. Es un país en el que cuando viajas no te sientes cómodo, no te sientes reflejado con el nivel de pobreza y de miseria que ves en las calles, en el centro de las ciudades, con esos desequilibrios tan grandes entre los súper ricos y los ultrapobres, ¿no? Estados Unidos gasta el 50% del gasto militar mundial, lo hace Estados Unidos. Son 800.000, 900.000 millones de dólares, sin contar los extras de lo que han sido las guerras de Irak. Bueno, eso es nuestro gasto social. Nosotros somos una superpotencia en gasto social, ¿no? Pagamos muchos más impuestos, tenemos sociedades mucho más igualitarias y nos sentimos más cómodos en esas sociedades, ¿no? Cuando bajas los impuestos y cuando quitas el estado del bienestar, empiezas a tener problemas enormes de integración, de desintegración, de desigualdad, de delincuencia, de crimen, que tienen un precio, obviamente, ¿no? Y por eso seguimos pensando, y desde fuera se sigue pensando, que los valores europeos destilan, y la manera en la que nos tomamos en Europa la vida y los valores y la manera de enfrentar cómo funcionan las políticas públicas son modélicas y aspiracionalmente muchísima gente prefiere, si no venir aquí, que sus países se parecieran a lo que son los países, a lo que es la Unión Europea y a sus países, de una forma muchísimo más profunda, consistente y sólida, ¿no? Nos gustan los valores europeos, pero también vamos ahora a la otra parte. Tenemos algunos problemas. Hay cosas que no van bien. Este gran espacio económico y comercial tiene urgencias internas. Hace 14 meses ya, el expresidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, aquí lo tenemos, dio a conocer su informe que le había encargado Bruselas sobre la competitividad. Mario Draghi puso una serie de tareas, tenemos que hacer estas reformas, es urgente, mucho cuidado al mercado interno, estamos pagando un precio enorme por etcétera. Pasó un año y hace unas semanas, en septiembre, Draghi volvió a decir: pero no habíamos quedado en que esto era un desastre. ¿Qué han hecho ustedes? ¿Por qué no se han movido? ¿No se dan ustedes cuenta de que tenemos que poder moldear nuestro futuro cuando todavía estamos a tiempo? ¿No se dan cuenta que no podemos quedarnos, dijo, paralizados por las dificultades? ¿No se dan cuenta que tenemos que dinamitar esta burocracia, este exceso de regulación para que Europa dé todo de sí? Tenía razón. Bueno, sí, además en esta fotografía se puede decir que es San Mario Draghi realmente, porque lo hemos puesto con las 12 estrellas, ¿no?, de la
de la bandera europea, que si no lo recuerdan o no lo saben, son 12. No cambiamos las estrellas de la bandera europea cada vez que entra un Estado miembro, ¿no? Es la catedral ahí de Estrasburgo y los 12 apóstoles, ¿no? Es algo que encaja muy bien. Así que San Mario... Pero tiene cara un poquito de mártir escéptico. Sí. En fin, dejémoslo en San Mario. Sí, porque sí, yo creo que él está un poco en el martirologio últimamente porque nadie le hace caso o tanto caso como debiera, aunque esto también está algo matizado. El informe que hizo Mario Draghi el año pasado, junto con el que hizo también Enrico Letta y otro tercer informe de un finlandés ministro, realmente lo que nos desespera de ese informe es que es buenísimo, tiene razón en todo, pero en el fondo ya lo sabíamos. Es decir, que tenemos un paciente, digamos, que es el europeo, que a veces decimos un poco de broma, que está sobrediagnosticado, ¿no? Que se va a morir de leer el diagnóstico todos los años. No tanto de esas enfermedades, sino de saber que tenemos muchas tareas pendientes que no terminamos de completar porque nos cuesta encontrar la voluntad política y que, pongo un ejemplo muy sencillo, discutimos, y con razón, con Estados Unidos porque pone aranceles a los productos europeos. Si completáramos el mercado interior de tal manera que de verdad no hubiera barreras a la circulación de bienes dentro de las fronteras de Europa, sería equivalente de si quitáramos aranceles, según el Fondo Monetario Internacional, por valor del 40%. Porque hay muchas barreras todavía que son invisibles. En teoría, los bienes no pagan aduana, en teoría no, en la práctica no pagan en aduanas, pero hay muchas barreras al comercio, hay muchas barreras a la inversión. Tenemos empresas que son grandes en los países, pero que no terminan de establecerse en otros. No tenemos una gran compañía de teléfonos, tendríamos que tener 5 compañías de teléfonos europeas, pero todas, 5 bancos, ¿no? El Banco Santander, cuando opera en Alemania, opera como un banco alemán. Telefónica, cuando opera en Alemania, opera como una telefónica alemana, ¿no? Y esa falta de dimensión nos hace privarnos de esos beneficios que podríamos todavía tener y que, por culpa de esas barreras, señala Draghi, hemos perdido con respecto a Estados Unidos en estos últimos 20 años, que estábamos casi a la par con ellos, nos estamos quedando atrás. Nos vamos quedando atrás, somos más lentos, somos más perezosos, nos cuesta ponernos de acuerdo, ¿no? La lenta agonía del declive, decía. Sí, pero declinamos muy bien, ¿eh? O sea, más quisiera la gente en el resto del mundo envejecer como nosotros, ¿no? Ir lentos como nosotros, ¿no? Pero podemos, además de mantener los valores y además de ser la envidia de medio mundo o de más de medio mundo, podemos resolver, podemos hacer mercado interior, podemos derribar burocracia, podemos sacar más partido a las fuerzas que hay. Por ejemplo, un dato que da Mario Draghi cuando decimos faltan recursos para invertir en tecnologías verdes, para invertir en inteligencia artificial, para invertir en descarbonización. Y de repente, aquí, San Mario nos dice que sabe de estas cosas porque está en el Banco Central, dice, todos los años los europeos enviamos nuestros ahorros, 400.000 millones de euros, los enviamos a Estados Unidos. Porque allí tienen mayor rentabilidad las inversiones, los fondos de capital riesgo. ¿Por qué? Porque salimos de una crisis financiera donde hemos enseñado a los bancos a que no tomen riesgos, a que no se arriesguen, a que le presten a aquel que le va a ir bien, al que ya está establecido. No tenemos, y eso se señala muchas veces, una cultura del fracaso. Hablamos incluso de fracaso cuando en muchos países como Estados Unidos, como sabes tú también muy bien que has vivido ahí, el fracaso es la antesala del próximo intento de volver a hacerlo mejor. Y ellos incluso a los chicos en los colegios, ¿no?, les ponen acierto, aprendizaje, ¿no? ¿De qué se aprende? Se aprende de los fracasos, se aprende mucho más que de los aciertos, ¿no? Entonces nos falta todavía una cultura de riesgo, de innovación y muchas veces financiera porque nos sobreprotegemos. Somos una Europa que se protege mucho y eso inevitablemente tiene un coste. Por lo tanto, no es cuestión, que también, de dinero. Mario Draghi hablaba de 800.000 millones. No es cuestión de talento tampoco. De talento. De innovación, innovamos. Pero cuando una empresa... ¿Es voluntad política? ¿Qué es? Cuando una empresa tecnológica europea alcanza una cierta dimensión, de repente lo que te pasa en Estados Unidos es que aparece alguien y te da 10.000 millones. Aquí te da 100. ¿Y qué es lo que hace? Esas empresas estadounidenses compran las empresas nacientes europeas, se las llevan a Estados Unidos, los chicos
jóvenes que hacen estas empresas se van fuera, ¿no? Entonces, quizá tenemos ahora una oportunidad también de atraer talento, porque eso es algo que Estados Unidos estaba haciendo muy bien hasta ahora, llevarse a los mejores ingenieros del mundo, los mejores emprendedores. Quizá tengamos ahí una oportunidad, porque ahora en Estados Unidos es muy difícil invertir, es muy difícil vivir, es muy difícil hacer muchas cosas. Pero es verdad que no nos falta talento ni capacidad. Pero de nuevo, es que no somos un Estado. Quitar barreras es muy complicado. No son nuevas las opiniones que dicen que entre tantos es difícil avanzar. Se habla de esto desde que éramos 12, 15, imagínate 27, ¿no? Con 27 es imposible. Se ha hablado de reformar los tratados, se ha hablado de evitar la regla de la unanimidad, porque, en fin, no conviene decir nombres, pero digámoslo, que Malta pueda vetar una decisión de los otros 26, nos suena un poco como, por favor, Malta. Por ahí pueden ir las soluciones, o no deberíamos darle vueltas a esto, o la Europa de las dos velocidades no es más que una frase, o tendría más problemas que soluciones. Bueno, aquí lo que se hizo desde el principio, sobre todo en los años 80, en la Constitución de Mercado, se adoptó un doble método, que curiosamente aquellos que eran, como Margaret Thatcher, más como llamamos intergubernamentalistas, que querían preservar la soberanía de los Estados, Margaret Thatcher, que era muy, como sabemos, euroescéptica, hoy en día se puede ser mucho más euroescéptico que Margaret Thatcher, pero entonces era el récord, ella utilizaba una palabra que llamaba federastas al resto de los europeos, ¿no? Porque creían en construir una federación europea. Ella tuvo la inteligencia de decir, las políticas de integración deberían funcionar por mayoría cualificada, porque el más lento, que normalmente será el que más se quiere proteger, y el que más miedo tiene a la innovación quedará marginado. Entonces, claro. Las políticas de mercado han avanzado por mayoría cualificada y han ido muy rápido. Pero todo el resto de políticas que son muy sensibles, las políticas fiscales, las políticas de seguridad, donde hay mucha soberanía, donde los estados ganan y pierden las elecciones, entonces todo eso ha ido por unanimidad. Y por lo tanto hemos generado un proceso un poco descompensado por el cual unas cosas van por unanimidad y en el fondo casi preferimos muchas veces que vayan por unanimidad porque la legitimidad en las elecciones democráticas está en los estados. La Unión Europea, todos vamos a votar, espero, en las elecciones parlamentarias europeas, pero sabemos que no es una democracia tal cual y por lo tanto no podemos esperar de ella que tome decisiones como toman los gobiernos. Tendríamos que intentar buscar maneras de que los que quieran, ¿no?, avanzar más rápido en algunas cosas puedan hacerlo y que los otros no los obstaculicen, ¿no? Y eso es lo que se intenta hacer, pero es muy difícil. Vamos a seguir hablando después además de las razones, de las emociones de ser europeo, pero vamos a abrir un paréntesis con los amigos y con los rivales, con las otras tres esquinas del tablero. Y vamos primero al amigo, al que tenemos los vínculos, al que liberó a este país la Segunda Guerra Mundial, a Estados Unidos, y a ver hasta qué punto es hoy un aliado fiable, es un país con el que se puede contar. Las personas son importantes y están desapareciendo aquellas personas que vinieron a luchar a Europa, a las playas de Normandía, y están desapareciendo los líderes europeos que han valorado enormemente este vínculo. Y para ser justos, no es Trump el primero que ha empezado a mirar hacia Asia. Los presidentes americanos miran hacia Asia desde hace un tiempo. Clinton, Obama, todos ellos miraban ya hacia Asia. Pero de todas formas, ¿qué está pasando? ¿Se están disolviendo esos vínculos? Son 80 años de relación privilegiada. Se puede decir que estamos en un momento diferente, desde luego, pero ¿hasta qué punto determinante? Sí, realmente para la Unión Europea es un momento muy complicado porque nuestra condición de prosperidad en las 4 últimas décadas, ha sido que hemos vivido hemos prosperado bajo el paraguas nuclear estadounidense. Estados Unidos se ha encargado de nuestra seguridad. Hemos vivido en los últimos 20 años también y mucha prosperidad bajo el gas ruso a muy buen precio, con un suministro estable, y también sobre la base de una China
que le interesaba acogernos, nuestras inversiones y también nuestros productos y en una relación comercialmente muy beneficiosa. Esas tres cosas se nos han caído. Se nos han caído porque, obviamente, Rusia está construyendo su proyecto neoimperial o reimperial, porque China está exportando sus problemas internos y sus dificultades, inundando nuestros mercados de sus productos, porque a Estados Unidos no se los acepta. Y Estados Unidos está, como le pasa a los imperios a lo largo de la historia, en un momento de fatiga imperial o de sobreextensión. Le pasó después de la guerra de Vietnam. Luego tuvo un gran subidón, ¿no? En los años 80, con la caída del muro de Berlín, esa euforia de haber ganado la Guerra Fría, pero luego se pasó de frenada, se metió en estas dos guerras terribles, larguísimas, en Irak y en Afganistán, que ha desangrado, digamos, económicamente, aparte, por supuesto, el coste en vidas de Estados Unidos. Los europeos yo creo que no supimos ver a tiempo que teníamos que darle una parte de ese relevo a Estados Unidos y por eso, como tú señalas, Trump esto lo ha exacerbado, pero venía de Obama y venía otros presidentes que le decían a los europeos, oye, ya sois mayorcitos, echar una mano. Podéis echar una mano, ¿por qué no os ocupáis vosotros de la estabilidad en Europa y en parte también en Oriente Próximo? Porque nosotros vemos a una China que está creciendo todos los años al 10 al 12% y si proyectas esto, nos va a acabar alcanzando. Yo creo que ahí no hicimos nuestros deberes por las buenas, cuando teníamos que haberlos hecho. No los hicimos por las malas al principio con Trump en su primer mandato, cuando teníamos que haber sido más inteligentes, porque como no duró, como no tuvo 8 años, y aparecieron los demócratas otra vez, nos relajamos. Y él estaba rodeado de un aparato de seguidores de las antiguas administraciones republicanas que no eran aislacionistas y que no eran trumpistas, ¿no? Claro. Y entonces, ese daño que Estados Unidos se ha autoinfligido a sí mismo, tanto por estas guerras costosísimas, como decía antes, por no haber sido capaz de redistribuir los beneficios de su crecimiento. Estados Unidos es el país que más se ha beneficiado de la globalización, pero ha destruido sus clases trabajadoras y muchas de sus industrias manufactureras en esa apertura, digamos, salvaje, donde ha mandado todo a fabricarse fuera. Y ahora se repliega, se vuelve nacionalista, se vuelve proteccionista y nos mira a nosotros y como Trump, ¿no?, odian o no entienden la Unión Europea. Dice esto que la Unión Europea se hizo para fastidiarnos. Es una traducción suave de lo que realmente quería decir en inglés, ¿no? Pero quiere desgajarse, quiere hacernos pagar un precio, quiere ponernos muchas dificultades. Y nos ha cogido en una situación de una debilidad en la que no se puede improvisar una defensa europea en un año, no se puede construir toda esa suficiencia energética en tan poco tiempo, porque además los europeos no tenemos recursos naturales gigantescos, no todavía como los tiene Estados Unidos. Entonces nos hemos puesto con Estados Unidos en una situación de muchísima vulnerabilidad. Fijaos, para que un canciller alemán, que Alemania es el país más americanizado, más desmilitarizado, que depende de ese paraguas nuclear, que ha albergado tropas estadounidenses y las alberga todavía, donde el ejército alemán está bajo mando directo de un general de la OTAN, ¿no?, un general americano, y el canciller alemán se levanta una mañana en febrero después de las elecciones y dice, es la hora de la independencia de Europa. Y a continuación dice, ¿qué acabo de decir? Y lo dice en público, porque él mismo se sorprende diciendo esto. Es un pensamiento que para un alemán, digamos, demócrata, que ha vivido en toda esa cultura, es tremendo. Los franceses no, ya se independizaron con De Gaulle hace mucho tiempo, ¿no? Pero es muy tremendo que los alemanes, los polacos, que han sido, en este caso además especialmente, ¿no?, construidos y reconstruidos desde Estados Unidos, de repente digan, se ha acabado. Y lo vemos en las encuestas. En relaciones internacionales tienes aliados, socios, competidores y rivales o adversarios o enemigos, como los quieras llamar. Tienes estas 4 categorías. Estados Unidos ha sido siempre un aliado, alguien con quien compartimos valores. Cada vez más está siendo un socio, alguien con quien compartes intereses, pero ya veremos, ¿no? Tengo un mercado, tengo inversiones, tengo intereses de seguridad. En muchos casos es ya un competidor porque te está apretando en otros mercados y te quieres sacar con malas artes de otros mercados. Y si eres Dinamarca, pues a lo mejor directamente es un adversario porque se ha fijado que, ¿no?, como buen empresario inmobiliario, Donald Trump ha visto Groenlandia en el mapa y ha dicho, uy,
¿Qué sitio más grande y más vacío? ¿No? Aquí se puede construir, ¿no? A esta situación tenemos que cambiar. Esta situación no es coyuntural. Trump dejará de ser presidente y seguirá. Tenemos que contemplar con frialdad esta relación y entender que hay que perseguir la relación de socios, pero que no va a volver, que no puede volver lo que hemos tenido en los últimos 80 años. O sea, no va a volver. Esperemos que mejore en la gestión, ¿no? Si volviéramos a tener demócratas en Estados Unidos, aflojarían, digamos, los aspectos más brutales, porque lo que tenemos ahora es realmente comportamientos, y lo digo con todo conocimiento, ¿no? Y comportamientos mafiosos realmente, ¿no? Por parte de un presidente de Estados Unidos que chantajea, empuja, coacciona, amenaza y que no tiene límites en esas presiones que ejerce sobre Europa. Una administración demócrata no lo haría igual, pero seríamos estúpidos si no nos diéramos cuenta que cualquier administración demócrata va a tener no ya el rabillo del ojo, sino los dos ojos mirando a China. Y quien va a estar en el rabillo del ojo vamos a ser nosotros, ¿no? Y por lo tanto tendríamos que, si tuviéramos la fortuna, ¿no?, de que cambiaran las tornas en Estados Unidos, que en ese momento pudiéramos hacer bien las cosas y tropezarnos. ¿Te acuerdas que anécdota de cuando José Manuel y yo estábamos en el diario El País y falleció Forges y envió la que era su última viñeta? Y la última viñeta que dejó Forges decía: la piedra es el único objeto inanimado que tropieza dos veces con el mismo hombre, ¿no? Con el mismo ser humano, ¿no? Bueno, pues no seamos nosotros, ¿no? Si después de Trump 1, que nos marcó las cosas claras, después de Trump 2, no aprendemos la lección de que tenemos que defendernos nosotros mismos con el apoyo estadounidense, Europa no va a generar ni desarrollar un arsenal nuclear para disuadir a Rusia y a China. Estados Unidos va a estar ahí, pero tenemos que ser serios y tenemos que ser honestos con nosotros mismos. Serios, honestos y firmes frente a Estados Unidos. Es decir, la firmeza da la impresión de que el presidente norteamericano es el primero que la valora. La debilidad se ceba y, en cambio, con la firmeza juega con ello. Es un poco lo que hay que hacer. Tú has escrito hace poco un artículo en el Financial Times a propósito de... decías que, bueno, Europa ha cedido, esta es la foto de ello, Europa ha cedido en comercio, los aranceles no son tan tremendos, pero son aranceles. En fin, hay mucho debate en Bruselas sobre eso. Pero hay que mantener el tipo en tecnología, decías, ¿no? No se puede ceder a las presiones sobre la regulación de las tecnológicas. Está también el debate entre Washington y Bruselas sobre la ley de servicios digitales, sobre lo que los estadounidenses dicen que no se puede tocar, la libertad de expresión, la primera enmienda, el Internet global, la moderación. Hay que ser firmes. Sí, o sea, tenemos un desafío muy fuerte y muy grande por precisamente nuestras vulnerabilidades, ¿no? Uno tiene que medir su firmeza en función de cuánto tiempo puedes aguantar, qué invites y qué tipos de respuestas puedes dar. Las dos cumbres que hemos hecho con Trump este año, en La Haya, en la OTAN, y esta en el campo de golf de este señor, que ya es una debilidad, irse a Escocia a reunirse en su campo de golf, ¿no? Como que es poco institucional, ¿no? Si alguien juega al golf, no quiero hacer de menos al golf con esto, pero no parece que sea el sitio para reunirse a hacer un acuerdo comercial, ¿no? Pero son lecturas de debilidad las que hay que hacer. En la OTAN nos firmamos lo que nos pusieron delante, el gobierno español relativamente, ¿no? Aunque tampoco quiso hacer de aquello un casus belli, porque teníamos miedo de que quien pagara los platos rotos de decir no a Trump fuera Ucrania. Porque queremos convencer a Trump de que como mínimo no empuje a Ucrania a los brazos de Rusia y no, con esta relación tan extraña y tan incomprensible que tiene Trump con Putin, que no nos hiciera un roto tan grande que tengamos un problema de seguridad real, que ya lo tenemos en el continente europeo, pero agravado precisamente porque Estados Unidos cuestionara las cláusulas de defensa colectiva con la Unión Europea y tengas un incidente con Rusia donde te ponga a prueba
tomando un pequeño pueblo de Estonia que esté en su frontera, donde diga que hay una minoría rusa que está sufriendo, que puedes tener ese escenario y es un escenario que los servicios de inteligencia manejan, ¿no? Que Rusia te provoque a ver si qué respuesta das. Con algo que todo el mundo dirá, hombre, no vamos a hacer una guerra por un pueblo no de nada, de 1000 habitantes en la frontera con Estonia. No, pero poco a poco sabemos que Rusia te va midiendo, te va testando, te va haciendo débil y va dividiéndote precisamente, ¿no? Hicimos esa cumbre, firmamos lo que se nos puso delante por ese miedo. Y llegó el acuerdo comercial y ahí tuvimos un debate interno también que tenía que ver con no provoquemos a Trump precisamente por Ucrania, pero también porque dijimos los aranceles, las barreras arancelarias hacen daño al que las impone. No entremos en una guerra en la que nos hagamos nosotros más daño de la que le hicimos, de la que se puede hacer él solo con esos aranceles que van a pagar los trabajadores estadounidenses, que van a pagar sus empresas, ¿no? Y por lo tanto, como dice una colega, dice que el rinoceronte es el animal que más gente mata al año, ¿no? Y que la única estrategia de supervivencia es hacerse el muerto, es tirarse al suelo y que pasar desapercibido, ¿no? Que pase de largo, que se fije en otro objetivo. Y Trump es un poco así. Incluso los daneses y quien ha negociado con ellos, no le puedes rebatir la discusión, tienes que cambiarle el tema. ¿Cómo han conseguido los daneses que se olvide temporalmente de Groenlandia hasta que alguien le azuce por detrás? Groenlandia, qué interesante. ¿Sí? ¿Por qué te preocupa Groenlandia? No, me preocupa la seguridad en el Ártico. Pues hablemos de la seguridad en el Ártico. Tienes que darle la cambiada y distraerlo con alguna otra cosa. Entonces, hemos decidido no confrontar directamente. En materia de derechos es mucho más difícil, porque si Trump y Elon Musk y otros elementos, digamos, como Zuckerberg en Facebook y otros, dicen que tenemos que cambiar nuestras legislaciones sobre el daño que sufren nuestros hijos en línea porque están expuestos a contenidos nocivos, pornográficos. Hemos visto justo hoy una noticia de que Francia va a demandar a TikTok porque los contenidos que reciben los menores que están deprimidos amplifican su depresión y su propensión al suicidio. Y tenemos leyes para impedir esto que Estados Unidos quiere que quitemos. Porque dicen las compañías tecnológicas estadounidenses que pierden mucho dinero en Europa por las regulaciones europeas. Dice, hombre, claro, porque no puedes poner porno a los niños, porque no puedes tenerlos enganchados en plataformas que eleven su ansiedad y sus problemas mentales, ¿no? Claro que pierdes dinero con eso. Entonces, ahí, en los temas de valor, en los temas comerciales, te puedes repartir la diferencia. Puedes decir, bueno, pues en vez de pagar un arancel del 50 pago el 15, me quedo bien, pero a cambio negocio lo otro. Sí. En temas de derechos, no puedes humanamente decir, no, ponga usted lo que quiera en las plataformas y en las redes sociales. Vamos a permitir, como dice Zuckerberg, que los robots, los chatbots estos, los asistentes de inteligencia artificial, eduquen emocionalmente a nuestros hijos, a menores. Que tu hijo, con 12 años, ponga una fotografía de una compañera de colegio en ChatGPT y le diga, oye, me gusta esta chica, ¿qué puedo hacer para ligar con ella? Yo no quiero que ese robot, que ni siquiera mi hijo muchas veces sabe que lo es, o a veces incluso impersona a alguien y sale con una carita amable, yo no quiero que ese robot eduque emocional, sexualmente a mi hijo, ¿no? Esas son las regulaciones que nos pide Estados Unidos que quitemos. Y ahí es mucho más difícil comprometerse. Ahí yo creo que sí que merece la pena sufrir lo que tengas que sufrir y ser firme, porque si no, no es que vayas a ser una colonia, es que vas a perder y vas a perder una serie de valores que para nosotros son fundamentales, ¿no? Y en Estados Unidos no hay una ley de privacidad de datos. No existe, no han conseguido pasarla. Tus datos son de las empresas que los obtienen frente a Europa, donde los datos son tuyos y puedes modular qué se hace con ellos. Entonces, ahí sí que tenemos un océano de diferencias que es más irreconciliable que incluso el paraguas nuclear o el gasto en defensa o el tema comercial. Sigues muy de cerca este asunto. ¿Detectas alguna grieta europea, alguna situación de duda? El frente de firmeza en la regulación tecnológica que acabas de exponer, ¿te preocupa? Sí, porque tenemos 27 jurisdicciones y las compañías tecnológicas, como pasa también con China, siempre buscan al más débil del convoy, ¿no? Cuando todo cazador sabe que hay que
ir al que va rezagado o al que tiene un aspecto más débil. Entonces, todas las compañías tecnológicas estadounidenses tienen sus sedes legales en Irlanda. Y son las autoridades de regulación, muchas veces de privacidad de datos irlandesas, las que tienen que encargarse de investigar y tratar todos estos asuntos. Claro, Irlanda tiene beneficios enormes de tener albergadas las sedes de estos países, de estas empresas allí, y lógicamente es débil en su capacidad de enfrentarse con ellas, ¿no? Entonces tenemos que buscar cómo crear instituciones que no sean vulnerables a ese tipo de chantajes, de tal manera que no te vayan comiendo, ¿no?, desde el más débil hasta el más fuerte. Fijaos que incluso cuando la Comisión Europea obligó a una gran compañía tecnológica, Apple, a pagar 14.000 millones de euros de multa por no cumplir con la normativa europea, el gobierno irlandés, en vez de meter los 14.000 millones en la caja y decir, pues voy a pagar escuelas, sanidad, etcétera, recurrió contra esa decisión. No, no quiero los 14.000 millones. ¿Por qué? Porque prefiero las inversiones de esta gente y los empleos. El cliente, claro. ¿No? Entonces, cuando tú recurres para que no te beneficiarte de una multa porque se va a enfadar alguien contigo, realmente estás mostrando que tienes una gran debilidad y, por lo tanto, sí que estaría muy bien que unificáramos esas jurisdicciones y que no tuviéramos la debilidad, por ejemplo, como le ha pasado a los alemanes, que Elon Musk se va a Alemania, hace una apología del nazismo, etcétera, y claro, un pobre juez alemán de distrito tiene que mandar una comisión rogatoria a Silicon Valley a que le digan, ¿me enseña usted el algoritmo? Es una broma, o sea, jamás va a prosperar eso, ¿no? Entonces, cuando somos fuertes y unidos, podemos tener éxito. Tenemos un mercado que es muy atractivo, que es muy grande, que es muy rico, y las compañías al final hemos demostrado que cuando estamos unidos cumplen con la ley, pero a 27 siempre nos van a tomar la medida. Bueno, si estos son los amigos, y no hemos hablado casi de aranceles, y has mencionado, y podríamos hablar, y no vamos a hablar de los gastos de defensa, de subir al 4, al 5, de quedarse en el 2,5, agazapado. Bueno, si estos son los amigos, ¿cómo serán los que no son amigos? Es decir, vamos a hablar de Rusia y de China. Antes de ir a Rusia, Rusia y China, ¿es un tópico o hay algo de verdad en una cosa que se dice con frecuencia? Rusia querría destruir Europa, y China querría apartar a Europa de Estados Unidos. ¿Hay algo ahí? Sí, realmente sí. O sea, el problema que tiene Rusia es que quiere seguir siendo tratada como una superpotencia y ser considerada como un gran actor. El problema que tiene Rusia es que, a pesar de sus inmensos recursos naturales y energéticos, su economía es un poquito más grande que la española, y está en esas dimensiones, ¿no? Imaginemos que en España dedicáramos, esto sí que es un caso clásico de cañones o mantequilla, imaginemos que en España dedicáramos el 20%, ¿no?, de nuestro presupuesto a defensa, que tuviéramos 6.000 cabezas nucleares, que tuviéramos unas fuerzas armadas que se comieran todo el gasto social, hasta el punto de que la esperanza de vida en Rusia, especialmente entre los hombres, es la equivalente de algunos países de África que están obviamente muy mal, ¿no? Entonces es un país que se hace el grande, que tiene que ser respetado. Putin es un ejemplo muy claro de esto, que él mismo, sus biógrafos han contado, que él, para ser ruso, es un tipo pequeñito, ¿no? Y que su estrategia de supervivencia, cuando era ya muy chico, en el colegio, él entraba en clase y miraba cuál era el tipo más grande y más bruto que había en clase. Se iba por él y le pegaba sin previo aviso. El otro le metía una paliza tremenda, pero porque se la tenía que dar, lógicamente, pero luego le decía, vente conmigo, que tú eres un tipo valiente y yo ya te voy a proteger. Y dices, bueno, es mejor que me den una paliza el primer día, ¿no? Y me quede en el grupo, en el equipo de los grandes, ¿no?, que me estén dando palizas todos los días el resto de mi vida, ¿no? Entonces, esto que parece una broma es no solo real, sino que explica muy bien esa hiperactividad rusa en querer tenernos, ¿no?, acogotados, sometidos, no tanto porque quiera ocupar el resto de Europa, sino porque quiere que se le conceda el reconocimiento de que es no solo un gran país, sino una gran potencia. Y para ser una gran potencia tienes que tener tus aliados, en este caso vasallos, tus esferas de influencia. Y con Ucrania ha decidido, por una lectura de la historia, bueno,
particular que ha hecho Putin, que Ucrania no existe como país, ni debe existir como país, que la lengua no existe, que la identidad no existe, que eso fue un gran error que cometieron los comunistas de darle una estatalidad a un país que nunca lo debía haber sido, y que el origen de la nación rusa está en Kiev, y que por lo tanto no puedes no tener Ucrania bajo tu control y que sea parte, de hecho, de Rusia. Y por lo tanto, ahí tenemos un problema muy difícil de resolver, porque los europeos, individualmente, casi todos, hemos fracasado como imperios, hasta Suecia ha sido un imperio, todos, prácticamente los países europeos han tenido momentos imperiales, pero hemos renunciado a esos imperios que nos han llevado a las guerras, al fracaso, y nos hemos encontrado con que ahora resulta que tenemos que convivir con alguien que pretende crear un imperio en nuestras fronteras. Entonces, nuestro proyecto de paz y el proyecto imperial de Putin no tienen, de nuevo, no nos podemos repartir fácilmente la diferencia, a no ser que digamos, bueno, pues esto para ti, esto para mí, pero ya sabemos cómo acaba eso, luego te acaban pidiendo siempre algo más. Por lo tanto, es fundamental para Europa el desenlace de la guerra de Ucrania, es decir, ¿nos jugamos Europa en cómo acabe esta guerra? Realmente aquí está sí. Zelensky bien recibido en el Parlamento Europeo. Por la alta representante. Perdón, es Metsola, la presidenta del Parlamento Europeo. La presidenta del Parlamento. Yo creo que sí, que esto es duro muchas veces de explicar y de decir, pero ahora mismo estamos haciendo un horizonte de gasto en defensa del 5%, que en 10 años vamos a gastar 600.000 millones de euros en reforzar nuestra defensa, que es, en el fondo, la estrategia de contención de una Rusia que quien la está conteniendo hoy en día es Ucrania. Un país que es del tamaño de España en población, mucho menos en PIB, en economía, que ha sido capaz de soportar que el país que se quería medir con toda la OTAN y con Estados Unidos no sea capaz de derrotar a Ucrania, etc. Entonces, podemos gastar, en esta discusión que decías del PIB, ¿no? Nuestro gasto en defensa, tenemos problemas para elevarlo, la mayoría de los estados lo tienen, hay países que no están creciendo, hay problemas de estado de bienestar que sostener, pero realmente quien mejor está empleando los recursos para defenderse y para tener a Rusia, digamos, limitada o contenida, son los ucranianos. Es mucho más fácil que a corto plazo demos recursos a Ucrania para que se defienda por sí misma, que tener que defendernos todos haciendo este enorme gasto en defensa pensando que Rusia va a ganar esa guerra. Por lo tanto, Ucrania está haciendo algo que es defender su existencia, su soberanía, su identidad y, de paso, está ayudándonos a contener a una Rusia que, si no, para nosotros nos obligaría a tener una línea de contacto con una Rusia crecida, si ganara esa guerra, desde el Ártico hasta el Mar Negro. O sea, que aunque sea un poco contradictorio decir que salen cosas positivas de las guerras, aunque en ocasiones ocurre, sí que podría salir eso, es decir, después de tanto sufrimiento, casi 4 años de guerra, para Europa podría haber algo positivo. Hay que acordarse de lo que ocurrió en el año, hace más de 10 años, en el año 14, con Crimea. Putin se quedó con Crimea y hubo un poco de pataleo, unas voces, esto no puede ser, y esto ocurrió. No ha sido así. Y yo creo que él creía que iba a ser así. ¿Está en marcha otra Europa gracias a Ucrania? ¿Hay algo positivo que sacar de lo que estabas diciendo, de lo que está haciendo Ucrania por Europa? Sí, pero preferiríamos no haber aprendido esta lección, lógicamente, ¿no? Y preferiríamos seguir viviendo en un entorno en paz, pero desgraciadamente nosotros no hemos elegido este mundo en el que nos ha tocado vivir ahora. Hemos pasado de un orden internacional basado en reglas a un orden internacional basado en la fuerza, donde repasaba este sábado en mi columna en El Mundo, que además está disponible en línea, se puede acceder, el diálogo de los atenienses con los melios, ¿no? Cuando los atenienses quieren someter a los melios quieren ser neutrales y los melios dicen, pero ¿no estaríamos mejor si siguiéramos cada uno nuestro camino? Y los atenienses dicen, no, estáis mucho mejor si os sometéis. ¿Por qué?, preguntan los melios. Y los atenienses dicen, porque si os sometéis os evitaréis ser destruidos, y si yo no te destruyo te podré
me beneficiaré económicamente de no haberte destruido, ¿no? Entonces es un negocio perfecto, ¿no? Te perdono para que puedas ser productivo para mí, ¿no? Esa es la lógica un poco del mundo en el que estamos. Y en el mundo de Trump, y en el mundo de Xi Jinping, y en el mundo de Putin, los conflictos existen porque los débiles no se someten. Porque no entienden, porque es lo primero. ¿Os acordáis de esa reunión con Zelensky en la Casa Blanca? Cuando Trump le decía, pero mírate, no tienes cartas. Las cartas, no tienes cartas, ríndete. ¿Para qué vas a luchar, no? Entonces, Europa necesita para prosperar un mundo basado en reglas. Afortunadamente hay mucha más gente como nosotros ahí fuera, en toda América Latina. Estamos firmando Mercosur, estamos firmando acuerdos comerciales con muchos otros países. Los japoneses tampoco quieren meterse en este lío, los coreanos del sur, los australianos. Afortunadamente hay mucha más gente con la cual nos podemos aliar y apoyar para intentar mantener un mundo basado en reglas, en el derecho, en los valores, etc. Pero, mientras tanto, tenemos que aprender a marcar algunos límites y a ser capaz de decirle a la gente que no y que eso no suponga que se te retuerce el brazo y que se te cuelga por la ventana de los pies y luego se te trae a la mesa de negociación para que firmes lo que se te ha puesto delante, ¿no? Tenemos conciencia de las amenazas viejas y nuevas, tenemos conciencia de las guerras híbridas, de los drones que a veces escapan por Alemania y por Polonia. Iba a decir, no sé si en Europa, seguramente en Alemania sí tienen conciencia, en Polonia, en Lituania, en Estonia, Letonia. El español, en cambio, parece sentirse más seguro que otros europeos sobre estos riesgos, ¿no? Esto queda como lejos, ¿no? Bueno, porque no tenemos esa experiencia, o sea, no tenemos la experiencia histórica. Las fronteras de este país han sido estables desde 1640, frente a una experiencia compartida europea donde las fronteras han cambiado mucho y han cambiado mucho en los últimos 100 años. ¿No? Mucha gente tiene abuelos que nacieron en territorios que luego fueron desplazados. Polonia es un país que se ha movido 200 kilómetros para un lado, 200 kilómetros para el otro. Ha habido desplazamientos de millones de población en épocas tan tempranas, ¿no? Como en el año 45 y después. Hay un libro muy recomendable que se llama Continente Salvaje, de Keith Lowe, y otro de Timothy Snyder, de Tierras de Sangre, donde cuenta muy bien ese magma de cambio que ha sido Europa Central y Oriental, y todos los intercambios de población, territorios, atrocidades y masacres, ¿no? Eso es algo, nosotros lo que tenemos en nuestra memoria, desgraciadamente, es una guerra civil y guerras coloniales, pero tenemos una cultura de seguridad que se ha forjado sobre el hecho de que nuestro ejército era bien un problema internamente. Si miran en el diccionario, una de las palabras que hemos aportado al inglés es la palabra pronunciamiento. Eso los ingleses no saben cómo decirlo, dicen pronunciamiento. Allí no existía un coronel o un militar, un espadón que se pronunciara, cayera al gobierno, etc., ¿no? Eso es una palabra española, por cierto, como pecadillo, que también está tal cual en el diccionario. Los anglosajones son para esto muy protestantes y saben que o se peca o no se peca, pero los pecadillos esta categoría intermedia no les cuadra, pero nosotros con esto somos un poco más flexibles, ¿no? Con estas cosas, ¿no? Pero es verdad que esa es nosotros tenemos una cultura de seguridad donde nuestras Fuerzas Armadas han sido o un problema interno o un problema externo porque, sobre todo, ¿no? En nuestras campañas, digamos, marroquíes, pues no han sido capaces, ¿no? de sostener esto y han generado y han perdido esas batallas, ¿no? En Polonia, en países bálticos, eso no es solo muy reciente desde el punto de vista del territorio y de la guerra, sino que además hoy, cada día, tienen incursiones de drones, la última lanzada sobre Polonia, que es de nuevo un caso claro donde Rusia lanza deliberadamente un enjambre de drones contra la frontera, que pasa la frontera. No van armados, para que no digas que es un acto de guerra, pero claramente están lanzados para poner a prueba tus defensas. Aquí estoy. Y tienes que sacar aviones carísimos a disparar misiles carísimos contra... Si disparas un misil de 1,5 millones de euros contra un dron de 20.000 o 30.000 euros, está claro que lo que te están diciendo es que en 2 días de guerra te has quedado sin misiles y yo sigo teniendo drones, ¿no?
Y eso es una advertencia muy seria a los europeos sobre no forcéis las cosas, quedaros quietos, no os mováis, tened cuidado con la guerra porque vosotros no sabéis de esto y no os metáis conmigo. Entonces, en España nos cuesta más, estamos más lejos y tenemos otras tradiciones. Y además es verdad que incluso en las encuestas, el Real Instituto Elcano lo ha visto hace poco en unas encuestas, nuestra población, nuestros militares, etcétera, miran mucho más al sur que miran al este. Rusia no va a llegar a los Pirineos, aunque, de nuevo, recordamos, porque estuvimos juntos en aquello, en el año 2016-2017, Rusia sí que cruzó los Pirineos en la época del Procés, porque hoy no hace falta esperar a que te aparezca un tanque en la frontera para violar tu soberanía, sino que puedes tener una injerencia masiva en tu espacio público, en una cuestión de soberanía que muy bien te pudiera haber llevado a tener una crisis constitucional y territorial en tu soberanía, porque Rusia explota las debilidades de los estados y de los países donde hay un movimiento antisistema, sea de extrema derecha o de izquierda, donde hay un movimiento independentista. Así que me parece un poco ingenuo, ¿no?, decir que, bueno, es que los rusos nunca van a llegar a los Pirineos. Bueno, si los rusos llegan a los Pirineos, de todas maneras, no te va a ir muy bien si estuvieras, aunque se pararan en Francia, pero es más otro tipo, ¿no?, de injerencias en la que hemos vivido recientemente, ¿no? Hemos hablado de un amigo que ahora es socio, hemos hablado de un país que por acá o por allá no está muy interesado en la prosperidad, ni en la paz, ni en la libertad. Vamos con China, ya un poco rápido porque nos estamos acercando a nuestra hora. ¿Hay caballos de Troya chinos en Europa, en España, empresariales, tecnológicos? Huawei, por ejemplo, que Estados Unidos lo contempla con preocupación, que Bruselas también. Bueno, hay que evitar poner en manos de los chinos todo aquello que tiene que ver con la seguridad. ¿Qué hacemos con Pekín? Caso concreto, pero caso general también, ¿no? ¿Cómo hacemos? Sí, bueno, este mandato de la Comisión Europea ha visto la creación de una vicepresidencia dedicada a la soberanía tecnológica europea. Es decir, hay un mandato estratégico de los 27 a la Comisión Europea y una comisaria dedicada a la soberanía tecnológica, porque, de nuevo, aquí también hemos perdido la inocencia. En el mundo de ayer, de la globalización abierta y basada en reglas, daba igual de quién fueran las cosas, a quién se las compraras, porque nadie te chantajeaba con retirarte el acceso a determinados productos. Tuvimos un despertar durante la pandemia, cuando de repente vimos, uy, no se hace paracetamol en Europa, igual nos hemos pasado, ¿no?, de externalizar la producción de las cosas fuera porque son más baratas. Y mira que es barata una caja de paracetamol, ¿no?, que son 1,20, 1,30, ¿no? Hemos externalizado muchas cosas. La tecnología pues nos daba igual de quién fuera porque la compras por precio. Si voy a montar un centro de datos y Huawei es más barato que el español o el suizo o el americano, pues lo compro. ¿Qué es lo que pasa? Que en los últimos años cada país ha empezado a buscar cuáles son las dependencias y las interdependencias que puedo convertir en herramientas de coacción sobre otros. Lo hemos visto en España, por ejemplo, con el caso de Marruecos, la migración, ¿no?, que es un fenómeno, digamos, natural, histórico, de todos los tiempos la humanidad se ha movido de un lado a otro, pero nadie había utilizado la migración de una manera deliberada para hacerle daño al otro, para desestabilizar su política interna, para decirle que cambies tu política exterior. Con la tecnología ha pasado esto, y no solo con China, también con Estados Unidos. Si el futuro es, desde el punto de vista del poder económico y del poder militar, es la tecnología, no quiero que determinados países tengan acceso a determinadas tecnologías. Y los europeos nos hemos visto ahí en una guerra cruzada entre Estados Unidos y China, de no le vendan esto, no compren esto. ¿Qué pasa tanto ahora, hasta ahora con Huawei y China, como pasa con las grandes empresas tecnológicas estadounidenses? Que todas responden a leyes de seguridad nacional de otros países, en este caso de China y Estados Unidos, donde esas leyes de seguridad nacional les pueden obligar a esas empresas a entregar los datos de sus servidores al país de origen, aunque estén recopilados en otro, ¿no? Y eso ya te sitúa en un horizonte un poco más complicado, porque empiezas a decir, vaya, ¿no?, ¿cuándo y bajo qué criterios esas autoridades de seguridad nacional van a decir
a esa empresa que los datos de la cámara de tu coche chino, que tiene como el Tesla, 7 cámaras que pueden grabar en tiempo real y enviar esas imágenes fuera, incluidos las grabaciones de los peatones y sus caras, ¿no? Si tú dejas de ver un coche que te está ayudando a estar muy seguro porque tiene 7 cámaras y empiezas a mirar que ese coche tiene 7 cámaras que están grabando, ¿no?, todo lo que pasa en tu país, y paseándose, ¿no?, por centros estratégicos, etcétera. Las cámaras de seguridad, que son baratas, que tenemos en todas las esquinas, que también son chinas y donde el software y el hardware se actualiza, el firmware, con servidores chinos. Si todo eso tiene una puerta detrás de seguridad, que siempre te dicen, por supuesto, que no la tiene, porque jamás te van a decir que la tiene, y no tenemos la tecnología ni siquiera para saber si la tiene muchas veces, ¿no?, puedes fiarte. Cada uno que responda en su contexto si te puedes fiar de eso. Por lo tanto, es como estamos en un mundo donde todo se utiliza contra el otro, las tierras raras porque van a los aviones de combate que Estados Unidos hace o a los laboratorios donde se hace lo otro. Entonces, ¿cuál es el problema? Que hemos dejado de confiar en que el producto que te vende alguien sea un producto neutral, inocente y que solo estés pagando el precio del bien. A lo mejor estás pagando un precio en libertad, en soberanía, del cual ahora mismo no eres consciente, pero un día alguien te dirá, le voy a retirar esto. Y ya has generado tal dependencia, Elon Musk se ha hecho con el mercado de forma monopolística, porque hemos sido bastante estúpidos ahí, de los satélites de baja órbita, que está muy bien porque te da una solución de conectividad rural a muy buen precio en sitios donde antes no la había, pero ya no cabe un satélite más español ni europeo en esa franja. Y este señor un día puede decir, pues, o Estados Unidos puede decir, le retiren a España este sistema de nube o de satélites porque España está haciendo algo que no me gusta. Entonces, lo hemos visto ya como Trump ha obligado a Microsoft a retirar la cuenta de correo electrónico al fiscal del Tribunal Penal Internacional que firma la orden de arresto a Netanyahu. Con lo cual dices, bueno, igual me quita a mí algún día la cuenta porque he escrito algo que no le gusta, o a este gobierno le retira los servicios porque está discrepando de ellos. Entonces, de nuevo, es un mundo que no lo hemos elegido, pero donde te planteas cuánto chino, cuánto estadounidense, cuánto de un tercero, no quiero gas ruso, no quiero tecnología, etcétera. Claro, pero tengo que hacerlo en casa, que es caro, es difícil y no se nos ha dado muy bien hacerlo. Hemos hablado de las campanadas de Draghi sobre asuntos internos. Estamos hablando de defensa y de seguridad, de cómo navegar entre Estados Unidos, Rusia y China. Hemos rozado solo la inmigración. No hay una política europea de inmigración, no la hay, no existe. La economía, el estado del bienestar europeo en cuestión, la prosperidad, son muchos retos de dentro y de fuera para los 27. ¿Te atreves un poco a ordenarlos por urgencia, por importancia, a decir, bueno, a lo que tenemos que ir es, ¿qué es lo que, hacia dónde hay que ir? Bueno, un matiz, o sea, tenemos una política europea de inmigración en el sistema de concesión de visados. En esa parte, sí. En esa parte sí que lo tenemos. Sí. En la parte de integración no. Estamos unificando también normas de asilo después. Es decir, lo que no tenemos es una política común de integración de la inmigración porque cada país tiene sus peculiaridades y esto genera problemas, ¿no? Y además hay una contestación muy fuerte sobre estas cuestiones. Tira gobiernos, determina elecciones. Y es el asunto único muchas veces en elecciones. En Estados Unidos el porcentaje de popularidad de Trump, que se pensaba que iba a depender de otras cosas también, incluso Trump hizo la campaña, ¿no?, electoral con lo que valía una docena de huevos, hoy los huevos valen más, pero como deportas a 200.000 inmigrantes, a la gente, hay parte de su base electoral que esto lo aguanta y lo soporta, ¿no? Pero yo diría que en términos de prioridades, la seguridad es lo primero porque es una condición de todo lo demás. Es decir, que hemos visto el coste que hemos pagado cuando hemos tenido una crisis energética porque alguien que era Rusia, que pensábamos que no nos iba a chantajear porque se beneficiaba mucho del dinero que les mandábamos por el gas, ha decidido cortarlo y ahí tiritando nos quedamos literalmente. Tuvimos inflación, tuvimos descontento social, muchas dificultades para los gobiernos. Entonces, la seguridad hoy no es solo en ese sentido militar, es seguridad económica, porque ahí, cuando eres rico,
Cuando estás abierto al mundo tienes muchas vulnerabilidades. Por lo tanto, es seguridad, pero en un concepto amplio. No nos van a invadir mañana, pero nos pueden hacer mucho daño para retorcernos el brazo en otras cuestiones, en política exterior y también en asuntos internos. Lo siguiente es, de verdad, hacerle caso, porque lo que decías, preferimos que Mario Draghi sea santo, beato, pero no mártir. No hace falta convertirlo en mártir, porque todo lo que dice tiene muchísimo sentido, deberíamos hacerle caso, deberíamos tomarnos en serio, terminar la parte económica y financiera de este proyecto europeo, porque si no nos vamos a pelear por repartirnos, no la miseria, porque somos pobres, pero el escaso, o muchas veces nulo, ¿no? Como hablamos de Francia y de Alemania, crecimiento. Hay muchas necesidades, todos lo sabemos, sociales, de todo tipo, que no podemos cubrir con economías que no crezcan. Y si no crecemos, vamos a tener mucho más retrocesos, vamos a tener mucha más conflictividad, mucha más polarización. España ha tenido sus 20 años gloriosos desde el año 86 al 2006, gracias a la integración europea, pero luego nos hemos quedado estancados desde la crisis económica y financiera, ahora estamos creciendo, pero sabemos cuán importante es crecer y redistribuir, porque si no, como sabemos, tenemos, como pasó en Francia, chalecos amarillos, un montón de descontento social. O sea que yo creo que eso sería lo importante. Lo importante. Vamos a ir con un par de cosas o tres. Hay una cosa preocupante y es el futuro, los futuros europeos. Este verano se ha dado a conocer un sondeo hecho por YouGov sobre la base de preguntas hechas a 6 o 7.000 jóvenes. Casi 7.000, entre 16 y 26 años, de unos cuantos países, España entre ellos, países grandes de la Unión Europea. 1 de cada 5 encuestados, el 21%, un poquitín más, 1 de cada 5 prefiere un gobierno autoritario a uno democrático. El gobierno democrático es la mejor fórmula para la mayoría, pero esa mayoría es del 57%. Hablamos de gente muy joven, ¿no? Es un poco inquietante. ¿O son cosas de la edad? Bueno, la edad tiene sus cosas, ya lo sabemos todos, ¿no? Pero es verdad que es algo que se viene viendo, ¿no?, en ese estudio y en otros muchos, que tenemos un problema en la generación más joven, sobre todo en los chicos, ¿no? El sesgo, digamos, de género de esa encuesta es bastante pronunciado y pasa en todas las democracias. Los chicos jóvenes están muy desubicados, las chicas no. Están teniendo más éxito educativo, social y empresarial que nunca. Tenemos un problema casi que, como se siga prolongando, no sé si ustedes tienen hijos también, chicos y chicas en esas edades, pero no sé qué va a pasar con la sociedad, porque las chicas en general cada vez están más desplazadas, digamos, hacia la izquierda en términos generales, los chicos más hacia la derecha. No sé, en algún momento se van a tener que encontrar y hablarse y resolver sus diferencias, porque se lo van a llevar a casa todo puesto. Pero es verdad que en términos generales los chicos están muy desubicados, ¿no? Y tienen, además, hoy estaba escuchando también una entrevista con un sociólogo y psicólogo social estadounidense, donde dice que tiene muchos problemas para entender la masculinidad y cuál es su rol como hombres en este mundo. Pero también les pasa que todo eso es mucho más permeable a esas burbujas de redes sociales que se retroalimentan entre ellas. Porque solo consumen información, por llamarlo de alguna manera, que no creo que sea información, muy afín y de esos núcleos. Entonces, como no salen en general al mundo a leer un periódico cualquiera, online, no escuchan una radio ni no ven un telediario, da igual de la cadena que sea, es muy difícil permear en ellos. Y por eso tienen estos resabios en cierto sentido autoritarios, porque lo que quieren es darle una patada al tablero y encontrar un rol. Parte de la cuestión de Charlie Kirk en Estados Unidos era, y hay una reevangelización en Estados Unidos, ¿no?, que era el encontrar un propósito. Está viendo incluso que bien está, si es digamos que la religión obviamente es también un sistema de valores perfectamente compatible con cualquier otro, ¿no?, que la gente se busca. Pero el hecho de que tengas más jóvenes volviendo, digamos, a descubrir la fe religiosa, Charlie Kirk decía eso, salir del bar e ir a la iglesia.
Y eso le daba un propósito a mucha gente de esos jóvenes que no es que necesariamente fueran conservadores, sino que sentían que los demócratas les habían abandonado porque los demócratas solo hablan a las chicas jóvenes de éxito, pero no tienen mucho que contarle a los hombres, ¿no? Y de ahí sale un poco todo eso, que es bastante complejo, que daría para mucho más. Pero yo ahí soy optimista, porque creo que al final la libertad, bueno, pues es como el aire que respiras, ¿no? Cuando te ponen la mano en la boca, tardas exactamente, ¿no?, una milésima de segundo en decir, me está pasando algo, me están quitando algo, ¿no? Pero creo que hay un problema que tiene que ver con esa generación. Hay un libro que recomiendo también mucho, de Jonathan Haidt, que se llama La generación ansiosa, donde se ve perfectamente qué ha hecho la introducción de redes sociales en términos de disparar ansiedad, sensación de soledad, especialmente en los chicos en unos sentidos, pero en las chicas adolescentes también en otros, ¿no? Una de las armas de destrucción masiva más grandes que hemos visto en los últimos años ha sido, y lo cuenta y se ven datos, cuando se puso cámara frontal en los teléfonos móviles. Porque ya te puedes hacer el selfie sin decirle a un amigo, oye, hazme una foto y luego la vemos juntos. Y ya, esa te queda muy mal, qué malo eres, ¿no? Como decían nuestros hijos, papá, qué mal haces fotos. Ahora ya no necesitan que le hagas una mala foto para decirlo. O sea, que tenemos un problema en esa generación que esperemos que se cure según se integren en el mercado laboral, pero sobre todo en los chicos hay un problema importante. Dos preguntas breves para acabar. Llevamos una hora hablando de razones y poco de emociones, porque hemos venido aquí a hablar de razones. Pero, ¿qué pasa con las emociones europeas? ¿Es posible un patriotismo europeo en un continente tan machacado por los nacionalismos? ¿Es posible sentirse orgullosos no solo de ser españoles o franceses o alemanes, sino europeos? ¿Es imaginable que cuando un inmigrante adquiere una nacionalidad europea, de un país europeo, llore de emoción cuando es europeo, como ocurría por lo menos en Estados Unidos, con un vietnamita o un chileno o un mexicano, cuando le daban el pasaporte americano? ¿Es posible eso o es utópico? ¿O hay que aplicarle las razones que decías al principio sobre qué nos pasa a los europeos? Bueno, hay razones, pero yo creo que también la gente es muy consciente y lo acaba viviendo de que somos los más afortunados de vivir en un enorme espacio de libertad y prosperidad compartida. Nadie se sube en una patera para entrar en China, en Rusia, ni en Corea del Norte, ¿no? Y realmente sabemos que, y incluso ahora con lo que está pasando en Estados Unidos, se realza, ¿no?, la imagen de Europa como el sitio donde aspiracionalmente la gente sabe que puede tener un proyecto vital. Tenemos que gestionar eso, obviamente, ¿no? Pero yo creo que sí, yo soy optimista en ese sentido de que incluso los jóvenes, estos que decimos, ¿no?, que están con estas tendencias autoritarias, son la generación que más prosperidad, libertad ha tenido. Son gente que se mueve por Europa, ¿no?, en aviones de 19 euros y ni siquiera llevan efectivo, y tienen amigos por todas partes, y yo creo que esa generación también es su responsabilidad. Es verdad que el proyecto europeo no se puede sostener. Cada generación tiene que darle un contenido y actualizar ese proyecto para que su generación sea capaz de sostenerlo. Obviamente, ¿no? Si el proyecto europeo no puede desaparecer cuando desaparezcan los que lo han impulsado. Yo creo que ellos encontrarán sus razones. Yo creo que ya las están encontrando en muchos casos. Habrá otras fronteras de integración que son las que tienen que tener. Yo creo que nuestra responsabilidad es no dejarles una Europa donde tenga que volver el servicio militar obligatorio. Yo creo que esa sí que es la responsabilidad de esta generación, porque este lío, digamos, lo hemos hecho nosotros, no actualizando y no haciendo bien, como decía, los deberes en términos de seguridad. No podemos dejarles una Europa en la que tengan un servicio militar obligatorio. Lo digo con todo el respeto a las Fuerzas Armadas, mi hijo está allí, pero está por voluntad propia. Y es como tiene que seguir siendo, ¿no? No porque tengamos una Europa en la que hemos retrocedido en términos de libertad. Y creo que eso sí que no nos lo deberíamos perdonar, el dejarles una Europa peor de la que lo encontramos. Todo el mundo, como padres y como abuelos, tiene la responsabilidad de dejarles a los hijos las cosas un poquito mejor de lo que la encontraron, como mínimo igual, pero si es posible, mejor, ¿no? Pues entonces el paso siguiente es obvio. ¿Cómo es
la Unión Europea dentro de 10 años? ¿Qué es esta Europa en 2035 por dentro? ¿Qué nuevos miembros tiene? ¿Qué papel tiene el escenario global? Danos esa foto ahora mismo para acabar. Europa 2035. Yo creo que, como pasa tantas veces en la vida, a veces piensas que las cosas van a empeorar, pero antes de mejorar, ¿no? Es decir, que tenemos, como dice este intelectual italo-francés, da Empoli, tenemos una gente que son los ingenieros del caos. O sea, hay gente que trabaja muy activamente todos los días para desordenar el mundo, para introducir todo este tipo de tensiones. Pero yo creo que al final el proyecto europeo demuestra que los proyectos ultranacionalistas, proteccionistas, de cierre, se autoderrotan. No pueden al final, no van a imponer un orden global en ese sentido porque acaban compitiendo entre sí mismos. Es cierto que pueden generar bastantes conflictos y bastantes desastres, pero yo creo que al final hay un principio de libertad que se acaba imponiendo porque todos esos experimentos de ingeniería social autoritarios acaban condenados al fracaso. La gente vota, si no en las urnas, vota con sus pies y se marcha. Y dentro de esas sociedades es muy difícil prosperar, innovar. Estados Unidos está expulsando el talento de todos estos ingenieros que se han ido allí a crear todas estas cosas. China sabemos que no es un país muy dado, sí a la innovación y a la aplicación industrial, pero va a encontrar sus cuellos de botellas porque tú no puedes cercenar la libertad de pensamiento de la gente eternamente. Los jóvenes rusos se fueron masivamente en la primera oleada de servicio militar a Armenia, a Georgia. Putin no los ha querido perseguir porque los ha dejado que sigan a lo mejor trabajando online para empresas rusas fuera de esos países, pero no los ha perseguido a ellos ni sus familias. Ha tenido que dar salarios enormes que son imposibles de ganar en Rusia porque los jóvenes pobres que se han quedado, en este caso jóvenes pobres y pobres jóvenes, tengan un salario para combatir y morir en Ucrania en una guerra absurda, porque es la única manera de ganarse la vida en un joven. Entonces, yo soy optimista en ese sentido porque creo que todos esos proyectos autoritarios van a un callejón sin salida. Nuestra responsabilidad es asegurarnos de que vayan a un callejón sin salida y que no triunfen, ¿no? Muchas gracias a todos por haber venido. Paraguas en Ristre. Hasta el próximo martes, si les apetece. La realidad y la utopía, la Europa que necesitamos, la que podemos tener dentro de 10 años. Muchas gracias, José Ignacio Torreblanca, por ponernosla al alcance de la mano. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Muchísimas gracias.